Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. El 21 de mayo de 1895 nació el general Lázaro Cárdenas. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan como un presidente de México y como el presidente que expropió el petróleo. Pero más allá de eso, tiene una amplia y larga trayectoria, incluso antes, durante y después de ocupar la presidencia de México, que fue de 1934 a 1940. ¿Qué hizo este presidente? ¿Dónde estuvo? ¿Cuál fue el impacto de sus obras? ¿Cuáles fueron los temas que le preocupaban y ocupaban? Vamos a hablar de ello con nuestro invitado de hoy, el doctor Francisco López Bárcenas, precisamente sobre un libro que está preparando en torno a la vida y a la obra de Lázaro Cárdenas del Río. Comenzamos, bienvenidos. Cuando pensamos en Lázaro Cárdenas, pensamos en el presidente. Pero Lázaro Cárdenas fue mucho más que eso. Nacido en Michoacán, en 1895, fue militar, revolucionario, gobernador y presidente de México de 1934 a 1940. Durante su mandato, impulsó la reforma agraria, la educación pública, la expropiación petrolera y el asilo a miles de refugiados españoles. Un líder que apostó por la justicia social y por el pueblo. Pero lo más sorprendente fue lo que hizo después. Ya sin cargos, lejos del poder, Lázaro Cárdenas no se retiró del todo. Al contrario, siguió trabajando, viajando y aprendiendo. Visitó comunidades indígenas, convivió con pueblos mixtecos y escuchó sus problemáticas de primera mano. Y fue así como impulsó uno de sus últimos grandes proyectos, la Comisión del Río Balsas, una iniciativa visionaria que buscó estudiar a fondo esta región, su geografía, su gente, sus recursos, para desarrollar soluciones reales desde el conocimiento. Una apuesta por entender el territorio antes de transformarlo. Ese último tramo de su vida fue quizás el más silencioso, pero también el más genuino, porque mostró que su compromiso con México no terminó con su mandato. Actualmente, el doctor Francisco López Bárcenas, investigador del programa Agua y Sociedad, prepara un libro que recupera esta faceta poco conocida de Lázaro Cárdenas. Una obra fundamental que nos invita a redescubrir su legado desde una nueva mirada. Espéralo muy pronto y sigue nuestras redes sociales para conocer más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a platicar de un personaje muy importante en la historia del México institucional. Fue un presidente que fue un parteaguas prácticamente, no solo por la efeméride que nos enseñaban en la escuela primaria hace algunas décadas, porque fue quien expropió el petróleo. Estamos hablando efectivamente del general Lázaro Cárdenas y tuvo una presencia antes, durante y después de que ocupara la presidencia de la República. Vamos a hablar sobre este personaje, pero particularmente de un periodo, una etapa hacia el final de su vida, en donde dejó una huella que todavía hoy persiste en la zona de la Mixteca, en el estado de Oaxaca. Y para eso hemos invitado, al invitado que hoy tenemos acá, a quien vamos a saludar, y es el doctor Francisco López Bárcenas, que como ustedes saben, es muy movido y muy inquieto y anda ahora con un nuevo proyecto que precisamente recupera este fragmento tan importante de la historia, no solo de la Mixteca, no solo de Oaxaca, sino creo el país. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntenos, ¿quién fue el general Lázaro Cárdenas? Para quien por si acaso no lo conoce, pero que creo que todos, al menos los de ciertas generaciones, lo conocimos en la primaria porque era todo un héroe nacional, pero creo que se ha perdido un poco en las últimas generaciones. Saben muy poquito nada más. Es más, ya ni la efeméride del 18 de marzo se recuerda. ¿Quién diría usted que fue este presidente y por qué es tan importante en la historia de México? Bueno, Lázaro Cárdenas es un hombre
que nace en los últimos años del siglo XIX y muere en las últimas décadas del XX, prácticamente un siglo. Él nació el 21 de mayo de 1895, pleno porfiriato. Él venía de una familia mediana pobre, que muy pronto llegó a pobre por los problemas que hubo, pero además de eso tenía él 16 años cuando muere su padre y como el hombre mayor de la familia, eran 8 hermanos, más él, más su mamá, 10 personas, le toca a él hacerse cargo de la familia. Muy poco tiempo, porque cuando Huerta da el golpe de Estado, él había impreso, él trabajaba en una imprenta, había impreso un manifiesto que le habían encargado los revolucionarios y lo acusan a él de revolucionario, lo persiguen y él decide irse a la revolución. Así entra él a la revolución. A los 16 años. A los 16, más o menos son 16 Pasaditos años. Los 16. ¿Sí? Muy rápido evoluciona militarmente, muy activo. Estuvo mucho en el Bajío, estuvo mucho, pero sobre todo él cuando se viene la convención 1914, 1915, él se va, lo envían al norte. Cuando rompe la convención, él se queda con los constitucionalistas, es decir, con Venustiano Carranza y estos, pero muy cercano a lo que va a ser el grupo del norte, Plutarco Elías Calles, sobre todo Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón también, pero Álvaro Obregón le va a tener cierta tirria. Él va a crecer a la sombra de Plutarco Elías Calles. Así se va a hacer, así va a ser secretario de Defensa Nacional, así va a ser gobernador de Michoacán, así va a ser presidente del Partido Nacional Revolucionario y así va a llegar a la presidencia de la República. Justo estamos grabando este programa, transmitiendo, mejor dicho, este programa en la víspera del natalicio del general Lázaro Cárdenas, que bueno, pues es mañana, usted lo está viendo hoy, martes 20 de mayo, y bueno, pues tomamos como pretexto esta efeméride porque creo que es importante recuperar parte de la trayectoria, de la vida de un personaje que efectivamente tiene este surgimiento, digamos, de su figura, de su carrera, de su trayectoria en la época de la Revolución, pero logra trascender mucho más allá. Efectivamente, alrededor de los años 70 del siglo pasado es cuando muere y entonces ya le tocó toda esta transformación del México post-revolucionario, ¿no? Desde que 60. Llegó a general en la Revolución. Sí, llegó a general brigadier, el máximo grado militar. Y entonces transita, digamos, de este país convulso y empieza a crear ciertas instituciones al interior del PRI, porque se transforma este partido del cual originalmente fue presidente, logra pues crear algunos grupos que posteriormente darían pie a una vida ya institucional. De hecho, fue el último presidente de origen militar en México, si mal no recuerdo, ¿no? Así es. Y bueno, también hay un dato ahí que es muy interesante seguir, a mí me interesa mucho, cómo es que un militar, o sea, hace su carrera militar prácticamente, después se va a convertir en uno de los grandes indígenas, el pilar del indigenismo en México, que es lo que a mí me interesa mucho. Y yo la impresión que me queda después de andar investigando es que pues él fue conociendo mucho a los indígenas. En el norte, en 1916, por ejemplo, le toca combatir a los yaquis que estaban peleando por sus tierras. Como militar le toca combatir, pero yo creo que no se pudo sustraer obviamente de las órdenes militares, pero creo que sí le impactó mucho la situación en que vivían, porque después como presidente en 1937 él les va a titular las tierras y las aguas. En la Huasteca le toca conocer la región huasteca cuando viene a someter como militar, como parte del ejército, a las compañías petroleras. Entonces conoció mucho como militar, conoció mucho como presidente del PNR
pues la situación de los pueblos, y yo creo que eso fue lo que lo impactó mucho, porque cuando llega a ser presidente es de los primeros que crea una institución encargada de atender a indígenas, la Dirección Autónoma de Asuntos Indígenas, que dependía directamente de Presidencia y que su característica para distinguirla de las actuales es que no tenía programas. Hacía los estudios, se los proponía a la Presidencia se los daba exclusivamente a las secretarías que les correspondía hacerlo. Él no estaba en la idea esta de que el indigenismo solo se ocupara de las culturas diferentes como ahora. Él decía que había que entregarles primero que nada la apropiación del proceso productivo a los indígenas. Por eso es que puso mucho énfasis en unir, por un lado, la producción, la tierra, el agua, los instrumentos para hacerlo y la educación ligada a ello. Se oponía mucho, como se opone ahora una parte de la lucha indígena, a los planes nacionales, ¿no? Y él se vuelve como un problema para los presidentes en turno. Sí, porque ya después en los 60s la revolución ya comienza como a dejar los ideales y los políticos que son revolucionarios pues han agarrado su propio camino y van derechizándose, por decir de alguna manera. Él critica mucho eso, pero no solo eso, apoya mucho las luchas reivindicativas de los obreros, de los campesinos en México, pero a nivel de América Latina apoya mucho la Revolución Cubana, a nivel mundial apoya mucho a Rusia, apoya mucho a China. Entonces se vuelve una especie de imán en donde las izquierdas o los progresistas pueden mirarse y pueden aglutinarse. Y bueno, él apoya mucho la lucha de los maestros, movimiento revolucionario del magisterio, apoya mucho la lucha de los ferrocarrileros. Él había nacionalizado, aparte del petróleo, los ferrocarriles, y entonces se está volviendo algo incómodo para el propio sistema, ¿no? El sistema busca controlarlo, él busca usar al sistema para que vuelva a retomar las demandas sociales de los trabajadores, de los obreros, campesinos, y en eso se da un asunto importante en 1960 con Adolfo López Mateos, que va a ser la creación de la Comisión del Río Balsas, es decir, un programa regional para atender los asuntos de la Comisión Nacional del Río Balsas, entre ellos la región mixteca y Ayaba Cárdenas. Ahí nos quedamos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para platicar qué más siguió, cómo le hizo, qué enfrentó. Parte de la historia, de la biografía de uno de los liderazgos más importantes que tuvimos en México en el siglo pasado y que todavía hoy sigue teniendo repercusiones. Una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso. Vamos a retomar esta charla que tenemos con nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Francisco López Bárcenas, es investigador del programa Agua y Sociedad, es especialista en temas de agua, pero también en asuntos indígenas. Y bueno, pues hoy ha volteado su mirada como investigador a un personaje que dejó repercusiones e impactos a lo largo del país, no solo en su trayectoria como militar de la revolución, sino como presidente, pero también le dio un sello particular precisamente a este lapso en el que ocupó la presidencia de México de 1934 a 1940. Creo que su liderazgo se nota en la huella que dejó en el apoyo a la expropiación petrolera, a los movimientos obreros, la defensa de los indígenas. Tuvo algunas campañas importantes de alfabetización, si mal no recuerdo. Sí, ¿cómo no? Fue uno de los que más importancia dio a este tema. Hay que recordar que veníamos de toda esta lucha interna de la revolución que dejó mucha pobreza, miseria, analfabetismo y bueno, pues también, entre otras cosas, el impulso que dio a la Ley Federal del Trabajo. Así que bueno, pues tenemos en él un personaje en el que se pueden explorar muchos aspectos, pero bueno, hoy nos vamos a centrar, nos quedamos en este paso que tuvo por la Comisión del Río Balsas, que comenzó en 1959. ¿De qué se trataba?
En 1959 ya, bueno, desde su periodo presidencial de él, 1934-1940, ya comienza a hacer los planes regionales de desarrollo. Por ese tiempo se hizo el plan de los Yaquis, se hizo el plan del Mezquital, se hizo el plan del Papaloapan, se hicieron varios. Y después de su periodo presidencial de él se siguieron haciendo otros planes. ¿Qué consistían estos planes? En llevar programas, acciones para el desarrollo de esa zona en particular, de esa región. Exacto. Y bueno, en 1959, a partir de una propuesta del gobernador del Estado de México, lo invitan, él quiere hacer un programa para el sur del Estado de México. Recorren esa parte, pero se dan cuenta que geográficamente y sobre todo hidrológicamente, que es lo que a ellos les interesaba, eso se conectaba a Guerrero. Pero se dan cuenta que se conecta también a Michoacán, pero se dan cuenta que es Jalisco, que es Tlaxcala, es Morelos, es Oaxaca, es Puebla, o sea, es toda la cuenca del río Balsas. Entonces entra el gobierno federal a través de Alfredo del Mazo, que era el secretario de Recursos Hidráulicos, dice: ampliemos esto, hagamos un programa de desarrollo de la Comisión del Río Balsas. Y lo primero que hacen antes de eso lo hace el secretario de Recursos Hidráulicos, es: hagamos un estudio de cómo está la Comisión del Río Balsas. Y se encuentran con lo que había en ese tiempo: muchísima pobreza, muchísimo analfabetismo, muchísima incomunicación, desnutrición, enfermedades, pero también encuentran mucho potencial en torno a los recursos naturales que había, agua sobre todo y bosques. Entonces deciden hacer una comisión de estudios de la Comisión del Río Balsas, la encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general, porque él había estado antes en la cuenca del Tepalcatepec, que era una parte de la cuenca del río Balsas, y porque había estudiado, también era de los pocos que habían estudiado fuera de México, desarrollo regional. Él hace un grupo interdisciplinario, se tardan año y medio en hacer unos estudios, los entregan, hacen propuestas. Cuando ya tienen eso, en 1960, en noviembre de 1960, el Congreso de la Unión crea formalmente la Comisión del Río Balsas. Esto sucede por allá por octubre, más o menos, y a los 10 días el presidente de la República, sin el acuerdo del general, lo nombra vocal ejecutivo, es decir, lo nombra responsable, lo quería adentro. Ya le había dicho antes, pero él no le decía ni sí ni no, porque su preocupación estaba en que salieran los presos políticos, sobre todo los ferrocarrileros, sobre todo los maestros que estaban ahí. Estaba el general Gasga, estaba el Filomeno Matan, periodista, estaba Siqueiros, también estaba ahí. Y es que hay que recordar el contexto de los finales de los 50, sí, donde el movimiento obrero en México cobra muchísima importancia. Exacto. Y van a dar, lamentablemente, pues muchos presos políticos, con todas las consecuencias que luego se vivieron en los 60s y en los 70s, con esta guerra sucia, ¿no? Con la llamada guerra sucia. Y entonces la atención de Lázaro Cárdenas estaba ahí en liberar a los presos. Oiga, ¿y no sería que lo querían como, a ver, ya no te ocupes de eso y vente para acá, otra prioridad? Esa impresión tengo yo, pero él quería al revés, que cómo uso yo al Estado para obligarlo a que pues salgan estos y además pues se haga justicia social, ¿no? Como que se encuentran esos dos intereses que eran contrapuestos de alguna manera, ¿no? Finalmente, él decide aceptar la propuesta, primero porque sí sabía del problema, había estado en el Tepalcatepec como vocal, le había dejado muy buenos resultados. Segundo, porque sabía que podía también ampliar su horizonte en términos de promover la justicia social usando los recursos y las instituciones gubernamentales. Decide entrar porque también cree que desde adentro puede presionar para que salgan los presos políticos. Lo decide así, se lo informa a todo mundo, de hecho con los ferrocarrileros les explica por qué va y se va a la Mixteca. Estamos hablando de 1960. Aquí menciono que el doctor López Bárcenas está preparando un libro precisamente sobre todo este asunto, muy prontito va a estar, yo espero que ya en
en unas cuantas semanas lo estemos estrenando. Pero bueno, me prestó un adelantito que alcancé por allá a revisar muy superficialmente, pero me impresionó una frase que decía que dentro de este recorrido que hacen en el Estado de México y en la víspera pues de tomar posición ya como en la Comisión del Río Balsas, se da cuenta, no se da cuenta, yo me imagino que ratifica, ¿no?, este contraste de la riqueza natural de la zona con la pobreza extrema de sus habitantes. Yo creo que es algo que seguramente tuvo un impacto en tomar la decisión de sí le entro, y particularmente en la zona mixteca, que déjenme les digo hoy de qué tamaño es, hoy 2025, en Oaxaca, porque era parte de esta zona, pues de esta región. En Oaxaca la mixteca ocupa 189 municipios, en la zona habitan cerca de 500,000 de habitantes, y bueno, pues el general Lázaro Cárdenas, a través de esta Comisión del Río Balsas, estuvo ahí de 1962 a 1970. Así es. Cuéntenos. Así es, y qué bueno que das esas cifras. Creo que la podemos complementar con lo que dijeron los estudios. La cuenca, en general, toda la cuenca del río Balsas, todos esos 8 estados que decían, abarcaba 411 municipios. Y de la mixteca, de estos que mencionas, solo abarcaba 85, o trabajó 85. Si uno cuenta esos municipios, mucho más territorio que un estado de los actuales, ¿no? Entonces sí era grande la extensión en territorio y en habitantes. Y el objetivo que se había propuesto era enorme también. Le pusieron una chamba gigante. Sí, y entonces él formalmente él asume el 62, 2 años después de que lo han nombrado. Con los estudios que había hecho el comité, comienzan a ver, ahora pues vamos a ver en dónde, y una de las cosas que se encuentran, bueno, ya lo sabían, pero lo viven, es no hay caminos para entrar. ¿Qué vamos a hacer? No se puede entrar, no hay caminos. Seguramente habría veredas o brechas pues de tierra. Por donde caminaba la gente, por donde pasaban los burros, las mulas, no había más. Entonces, pues abrir caminos, es una cosa. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Pues lo que se vaya necesitando. Entonces, pues, lo primero que hacen es abrir caminos. Era una cosa impresionante en los testimonios que hay, porque dicen que iban abriendo y los iban poniendo en funcionamiento. No esperaban a que terminara y lo vamos a inaugurar. No, era irlo poniendo. Después, pues lo que se iba necesitando, ¿no? Que escuelas, que educación, que agua potable, ¿no? Ya después vendrían las obras que serían las prioritarias para el desarrollo. ¿Qué obras? Era una comisión del río Balsas, estaba en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Lo que les importaba era aprovechar los recursos hidráulicos para el desarrollo. Bueno, pues lo que van a hacer son presas hidráulicas. Una cosa que no se conocía en la Mixteca. Pues ni en México, yo creo. ¿O sí había ya un antecedente? Ya había algunas en el norte, ¿no? Pero sí, en general no se conocían. Por cierto, él antes de ir a la región mixteca, él estuvo en el Valle del Tennessee, que habían hecho pues presas en el desierto. Fue a ver cómo le hicieron, que volvieron agrícola a un desierto. Y yo sobre esto platiqué ampliamente con el ingeniero Cárdenas, y yo le preguntaba si copiaron el modelo. ¿Con Cuauhtémoc Cárdenas, con su hijo? Sí, y me dijo, lo mejoramos. Y le digo, ¿en qué lo mejoraron? Es que allá vieron nada más tierra y agricultura. Aquí vimos tierra, agua, agricultura, pero sobre todo gente. Ahí vamos a ponerle pausa, doctor, porque tenemos que irnos a una pausa precisamente, y bueno, pues regresamos para seguir platicando de esta historia en donde, bueno, pues la prioridad fueron los habitantes. Imagínense ustedes que hoy, en 2025, Oaxaca está en el top 5 de los estados más pobres, con menos desarrollo en el país,
Imagínenlo en 1962, todavía con un rezago, un índice de desarrollo humano, con una pobreza extrema, sin caminos, la gente se moría como se sigue muriendo ahora en muchas zonas indígenas, lamentablemente, de una diarrea porque no hay caminos para que lleguen al hospital más cercano. En fin, eso seguimos platicando después de esta pausa. ¿Quién cuenta las historias cuando las protagonistas son mujeres? El pasado 15 y 16 de mayo, el Colegio de San Luis realizó las segundas jornadas Mujeres que escriben historias de mujeres. Un evento académico que reunió a investigadoras de México, Chile, Argentina, España y Perú para reflexionar desde el género y el feminismo sobre las múltiples formas en que las mujeres han vivido, resistido y transformado la historia. Durante 2 días, este espacio híbrido abrió sus puertas a estudiantes, especialistas y al público en general, para dialogar sobre temas tan urgentes como la violencia de género, las infancias olvidadas, el papel de las mujeres en la economía, la educación, las independencias americanas y la acción política femenina en distintos contextos y siglos. Cada una de las ponencias nos recordó que la historia también se escribe desde los márgenes, desde lo íntimo, desde los cuerpos y desde la resistencia. Y que al recuperar estas voces no solo comprendemos mejor el pasado, sino que también abrimos caminos para un futuro más justo. Síguenos en redes sociales y no te pierdas de más eventos como este. Bien, estamos de regreso. Vamos a ir platicando con el doctor Francisco López Bárcenas sobre esta historia, yo diría que un poquito desconocida, que el trabajo que hacen los científicos sociales precisamente es ir rescatando todos estos fragmentos como una especie de rompecabezas de los acontecimientos que impactaron o que siguen impactando en la vida social, política, económica de nuestro país. Y este tema precisamente de la Comisión del Río Balsas, confieso, nunca lo había oído, pero imagínense, 8 estados involucrados, 411 municipios, lo que implicaba el trabajo que significó. Pero bueno, particularmente en este tema de la Mixteca, creo que es un tema importante porque es un aspecto de la población indígena, sí, que estaba olvidada. Totalmente. ¿Qué tipo de obras se hicieron? Porque dice que no había caminos, mucho menos escuelas. Y bueno, así nos podemos seguir. Miren, le decía que llegan en el 62, con los trabajos que había hecho el comité que se encargó de los estudios, pues van siguiendo y se dan cuenta que la pobreza es muchísima más de la que decían los estudios. Y entonces Lázaro Cárdenas le propone al presidente que se cree un programa especial dentro de la Comisión del Río Balsas, el programa Mixteco Tlapaneco, prácticamente Oaxaca y parte de Guerrero. El presidente acepta y se hace el programa, ¿no? ¿Qué obras? Presas. La verdad es que pues, se proyectaron como 10 presas. Caminos. Se proyectaron 2 grandes caminos que unieran a las 3 mixtecas. Hay mixteca costeña, mixteca baja, mixteca alta. Todos estos municipios de los que hablaba. 2 caminos que prácticamente eran paralelos. ¿Qué otras obras? Canales de riego, que proponen muchísimos. Todo muy ligado al agua potable para los pueblos. Pero el general tenía un modo de ir trabajando que le gustaba mucho a la gente. Él llegaba como cualquier otra persona, platicaba con ellos, no les decía yo soy el expresidente, ni yo soy el... No, platicaba con ellos y de hecho algunos hasta lo ninguneaban. El clero lo ninguneó mucho. Bueno, alguna parte del clero, otra parte del clero pues lo apoyó mucho, pero hubo clero que se opuso fuertemente, acusándolo de comunista, de que se comían a los niños, de que les quitaban las tierras, no, de veras, y lo echaron de varios, se sabe de 2 municipios que lo echaron,
después en los dos fueron después a pedirle que por favor regresara. La gente le fue a pedir cuando ya vían lo que iba haciendo en otros pueblos, ¿no? Y esto le gustó muchísimo a la gente. Comía lo que ellos comían, dormía donde ellos dormían, y entonces se hizo uno de ellos. Es cualquier pueblo que uno vea en la Mixteca nos cuenta de las comidas que hacían con él. Cualquier pueblo. En mi pueblo, personalmente, él ya llegó muy tarde. ¿Cuál es su pueblo? Cuéntenos. En Caxtlahuaca, en el municipio de Juxtlahuaca. Él ya llega como a los 69, 70. En la etapa final. Ya en la etapa final, pero también es muy bien porque la gente ya sabe lo que está haciendo, pero él también ya sabe lo que puede hacer y lo que no. Entonces hay una anécdota ahí muy interesante porque cuando lo reciben, en realidad iba a pasar por ahí nada más. Todos ya sabían que iba a pasar por ahí y lo esperan en el lugar donde iba a pasar, que era un camino así de terracería. Lo recibe una señora ya grande, le habla en mixteco y aquel se queda así como... Obviamente no entendió absolutamente nada, pero todo el mundo dice que dijo, esta es la gente que yo quiero, chingado. Se abrazó a ella, a la señora, y se fueron al río, porque en el río toda la gente, porque la gente había preparado comida para él. Dicen que comió, bailó, hubo baile. ¿Bailó? Sí, hubo. ¿Con música tradicional? Con un violín, de la música tradicional, y que se puso a dormir un rato ahí. Despertó y le dijo, bueno, ¿y qué quieren? Querían escuela, querían agua potable, querían canal de riego. Todo eso existe ahorita en el pueblo, ¿no? Muy deteriorado, porque como en casi toda la obra que él hizo, pues no se le dio continuidad ni mantenimiento en muchos casos, ¿no? Pero bueno, finalmente se proyectaron cosas, muchas no se hicieron por esa oposición que hubo, pero también porque hubo otros pueblos que sí querían, pero además tenían las ganas de entrarle, porque esa era la otra cosa, que la gente le entraba mucho, o también porque el presupuesto no alcanzó. En 1964, 65, ya está Gustavo Díaz Ordaz de presidente, le recorta el presupuesto. Y él dice, bueno, pues dígame qué hago, ¿no? Porque hay obra proyectada, hay obra comprometida, hay obra prioritaria, pero dígame qué hago. No se sabe, yo no sé qué dijo el presidente, lo que sí es que recortó el presupuesto. Él lo que hizo fue irse a hablar con los presidentes municipales, irse a hablar con los gobernadores de Oaxaca y de Guerrero, sobre todo para esta parte, irse a hablar con el director de la Comisión Federal de Electricidad, irse a hablar con quien tuvo que hablar. Y así se siguió haciendo muchísima obra. Hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo, pero muchísimo. Y también sucedió en Juxtlahuaca en el último año que estuvo allá en 1960. Se firmó un convenio entre el Estado de Guerrero, el Estado de Oaxaca y la Comisión Federal de Electricidad para electrificar 600 comunidades. Ahí está eso. Y hasta donde él alcanzó a ver y hacer, se electrificaron 305. O sea, una cosa impresionante para ¿Esto se define hacia finales de los 60s? 70s. 1970. 70, sí. Imagínese un lugar en donde siempre se han alumbrado con rajas de ocote, donde se han alumbrado con aceite de grilla, al que le ponen un hilito para que haga las veces de veladora. Exacto, petróleo, las señoras sobre todo en las cocinas, que planchaban con planchas de brasas. O sea, lo que impactó eso, o que alguien tuviera una radio que ya podía conectar, o sea, una señora me dijo, eso fue cosa de magia. De los testimonios que usted está recabando recientemente. Estoy recabando, me dijo eso fue cosa de magia. Hubo gente que no aceptó en un principio tener electricidad, luz eléctrica, porque tenían miedo de qué pasaba si
y si no se iban a quemar. O sea, pero una cosa, los no niños... sabían que era la luz. En 1970, estamos hablando, imaginen la dimensión del rezago social. No, algunos niños dicen, es que no llegaba la noche, me decían unos niños, ¿no? Bueno, ahora ya son ancianos. No llegaba la noche, nosotros nos pasábamos jugando. Ni tanto. Si eran niños en 1970, no han de ser tan ancianos. Pero son testimonios que ustedes están recabando en las comunidades. Sí. Entonces, pues, cambió muchísimo la vida, ¿no? Actualmente, de las presas que se hicieron, la más grande que hay, está en Huojopan de León, San Francisco Yosocuta, es la más grande. ¿Y persiste? Persiste, fue tan grande que sus pobladores se volvieron pescadores. De eso vive la mayoría ahora, ya no todos son pescadores, pero sí, hubo muchísimos presas de almacenamiento para crear distritos de riego, canales de riego, hubo muchísimos, pero sobre todo se concentraron en la parte, en el triángulo de Oaxaca, Puebla, Guerrero. Y en Huojopan se concentraron mucho en Huojopan, Mariscala, en Silacayoapan y Tonalá. Fue el lugar donde más influyó obviamente en otras partes de la Mixteca, pero ahí fue donde se concentró la obra, porque fue por donde entraban, ¿no? ¿Qué le han dicho de las escuelas, por ejemplo? ¿Qué impacto tuvo el que se construyeran escuelas? El que se construyeran escuelas, primero abrió posibilidad de que los mixtecos nos abriéramos al mundo. Esa fue una cosa fortísima, ¿no? Porque pues nadie iba a la escuela, o sea, no sabían lo que era la escuela. ¿Cómo se alfabetizaban? ¿No se alfabetizaban? No se alfabetizaban hasta que llegaron estas escuelas. Hubo algunos intentos, escuelas radiales le llamaban, ¿no? Unos programas que pasaban por radio, pero escuelas, bueno, casi no había. ¿Estas fueron las primeras? Estas fueron las primeras, pero con una característica. Además, hubo internados regionales. Hubo uno, recuerdo, hubo uno en Juxtlahuaca, hubo uno en San Juan Copala, que es región Triqui, hubo uno en Santiago Yosondúa, hubo uno en Tlaxiaco y hubo uno en Alcozauca, en Guerrero y en Tlapa, de los que yo sé. Seguramente hubo muchísimos más. Ahí concentraban a los alumnos para que vivían muy lejos, les daban de comer, los alimentaban, les daban hospedaje y el fin de semana se iban a su casa y así pudieron estudiar. Y pudo estudiar muchísima gente. Muchos de los maestros famosos que vamos a tener después surgieron así, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar sobre esta última etapa del trabajo que hizo el general Lázaro Cárdenas, pero también de su última etapa de vida, porque pues él quiso morir trabajando y quiso morir precisamente, podríamos deducir, digamos, intuir, precisamente al frente de este proyecto. Una pausa y volvemos.
Imagínense ustedes el nivel de autoridad moral, de liderazgo, para que, habiendo acabado de su cargo como presidente en 1940, Lázaro Cárdenas tuviera la posibilidad de salir con la cara en alto a seguir trabajando a favor de las comunidades indígenas, del pueblo de México en general. Y el general Lázaro Cárdenas incluso se daba el lujo de convivir con las comunidades, según los testimonios que ha recogido el doctor Francisco López Bárcenas en este trabajo que ha hecho de recuperación, no solo documental de esta información que ha estado investigando, sino que se ha dado la tarea de recorrer los pueblos donde estuvo presente el general Lázaro Cárdenas y le cuentan, ¿no?, historias todavía de sobrevivientes de cómo fue el paso y la presencia del general Lázaro Cárdenas, que sin duda tenía pues esta autoridad moral, este conocimiento que le dio la vida, los cargos que ocupó y su congruencia. Y yo creo que un sentido humano de las cosas, ¿no? O sea, entendió que él hablaba de una deuda moral. Me llama mucho la atención que siempre andaba hablando de una deuda moral del Estado con los pueblos. Y yo creo que se refería a eso, de que teníamos que reconocer que los indígenas, en este caso en concreto los indígenas, pues habían sido vilipendiados. Él hablaba muchísimo de lo que pasó en la conquista, lo que pasó o sea, hablaba de que se les había excluido siempre. Buscaba una reivindicación, buscaba una emancipación de ellos, pero la buscaba con ellos, que yo creo que eso hay que insistir mucho, no iba y se echaba un rollo, no iba a vivir con ellos y con hechos. Y así es. Entonces creo que eso le pegó mucho a la gente, muchísimo, y eso lo hizo que, como decías hace un rato, hiciera que la gente pensaba, sentía que era uno de los suyos, pero él también se sentía parte de las comunidades. No llegaba con estos aires de 80 guaruras y camionetones a las comunidades, era uno más, y hay mucha evidencia que hemos estado viendo a lo largo del programa, de las fotos que nos ha facilitado nuestro invitado de hoy. El impacto de las obras y la última etapa de su trabajo, ¿cómo fue? ¿Qué ha recuperado? Como decía yo creo que los caminos, pero sobre todo creo que los caminos las presas y los distritos de riego cambiaron no solo cambiaron la manera de ver la realidad económica, sino que vieron la posibilidad de un futuro distinto, ¿no? Después vino la educación, evidentemente cambió mucho, ¿no? Como estaba lo que decía yo de la electricidad, cambió muchísimo. En realidad creo que sembró muchísimo, ahí sí, que sembró muchísima esperanza de que eso podía ser grande, ¿no? Y diferente. Muy ¿Qué otros testimonios ha recuperado? Que se acuerde ahorita algunos de las señoras que todavía sobreviven, los que eran niños, que retraten la figura del general. Sí, unos señores que eran niños cuando llegó la luz eléctrica, por ejemplo, me decían que ellos se pasaban la noche jugando canicas y que él llegaba muy de madrugada, estoy hablando de Santo Domingo Tonalá, y que se ponía a jugar canicas con ellos, ahí, ¿no? Ya estaba iluminado, ya había luz. Sí, ya había luz, ¿no? Pero se ponía ahí a jugar con ellos. Hay otra anécdota que yo no estoy seguro que sea cierta, pero la cuenta todo mundo. Dicen que en el municipio de Tezoatlán, es un municipio pues medianamente, económicamente, digamos, más o menos de un nivel medio, y dicen que lo invitaron una vez y que le pusieron pues todas las viandas que pudieron poner, que le pusieron vino y que le pusieron unos mejores licores. Cuando vio eso, dicen que se sentó, saludó y les dijo: discúlpenme, los voy a dejar, veo que ustedes no necesitan, voy a ir con los pueblos allá que están esperando y esos sí necesitan mucho. O sea, sí tenía esta parte. Dicen que nunca aceptaba una comida si no había hecho algo todavía. Y eso que había muchísimas comidas, Había muchas cosas de esas, ¿no? Le gustaba la fiesta, evidentemente, todo el mundo sabía que le gustaba la fiesta. Entonces, cuando lo invitaban era seguro que había banda, o había orquesta, o había violín, pero
que se armaba. Había música. Sí, había música, era fiesta, porque además debo decir que las fiestas para los mixtecos es una forma de vida, es decir, es para arreglar problemas, es para organizar el trabajo, es para muchas cosas la fiesta. Entonces, él entendió eso también y pues se provocaba, ¿no? ¿Qué más nos dice? Porque tengo entendido que fallece muy cercano a esta fecha. ¿En qué año muere? Él fallece en octubre, 19 de octubre de 1970, pero mira, descubren que tiene problemas en la garganta en diciembre del 69. Lo diagnostican, deciden operarlo. Muere de cáncer, ¿no? En enero, y descubren que es cáncer, y además cáncer mortal. Esto casi no se ha dicho. Ya es público, pero no se dijo al principio. Tiene cáncer, y entonces le dicen además que el médico le dice a él que tiene poco tiempo de vida. Entonces él procura manejarlo con toda la discreción que se puede. Parece que no le dice más que al ingeniero Cuauhtémoc. ¿A su hijo? A su hijo nada más, pero a nadie más. ¿Ni a su esposa? No, a nadie. Y a los médicos les prohíbe que lo divulguen. De hecho, lo operan en un hospital privado, no como en general, sino como cualquier otro ciudadano, se da eso. Pero eso lo hace a él meterle mucho más actividad, mucho más energía a lo que estaba haciendo. Y en mayo del 70, en una comunidad que se llama Michapa, en el municipio de Silacayoapan, allá en la Mixteca, tiene los primeros síntomas. Enferma mucho, le da mucha calentura. Él ya sabe lo que tiene, que le dice, no se preocupen, una calenturita, ahorita pasa. Se lo llevan a Juxtlahuaca, porque ahí había un médico, no había médicos. Ahí había eran muy escasos. Un médico, y además era el presidente municipal, y además pues, ya se habían hecho amigos por el trabajo que hacía. El médico le diagnostica pulmonía, le da algunas cosas, pero le dice a sus compañeros, avisen a sus familiares que está enfermo. Y él dice, no, ¿cómo? Es una calenturita, hombre. Sí le avisan a su esposa, o a su esposa manda al ingeniero Cuauhtémoc que vaya por él. No se quiere ir. Su esposa, doña Amalia Solórzano, que jugó un papel muy importante en su vida. Sí, muy fuerte, muy discreto, pero muy importante. Sí. Cuauhtémoc le dice a su mamá, no quiere ir, tienes que venir por él, no quiere irse. Llega doña Amalia, no se quiere ir. El médico le dice, por favor, váyase. Mayo de 1970. Mayo de 1970, y le dice al médico, incluso, ¿me estás corriendo de tu tierra o qué? No, dice, necesitamos que se cure para que sigamos trabajando. ¿Quién sabe qué pasa? Pero pues lo están curando, está ahí, pero en una de esas decide regresarse a la Ciudad de México. Tenían aviones ahí a disposición, una empresa privada, amigos de ellos había puesto, no se quiso venir por avión. Agarró su jeep con su chofer y con su esposa, doña Amalia, se vienen por tierra. Y cuenta doña Amalia, en sus memorias cuenta que va pueblo por pueblo, bajándose y viendo lo que había hecho. Mi impresión es que se estaba despidiendo, que ya sabía que iba a fallecer. Que le quedaba poco tiempo de vida. Le quedaba muy poco tiempo de vida. Llega a la Ciudad de México, lo atienden, lo vuelven a operar, se compone muy rápido y vámonos otra vez. Se va a Michoacán, se va a la Mixteca otra vez. Vuelve a enfermarse, regresa, ya ahí sí, yo creo que él ya se va mermando más su salud. Mal. Regresa, en octubre regresa y fallece el 19 de octubre. De todo ese trabajo de recuperación, de investigación que usted ha hecho, ¿qué concluye, doctor López Bárcenas? ¿Qué le queda de esta historia, de este fragmento de la historia de México? Bueno, lo que me queda es que Lázaro Cárdenas fue un hombre excepcional, de su tiempo, pero excepcional, que supo entender
los postulados de la revolución y llevarlos a la práctica en la situación concreta de los pueblos. Y en este caso de la Comisión del Río Balsas, de los pueblos mixtecos en particular. Creo que es eso. Creo que tuvo una sensibilidad para ligar las dinámicas propias de los pueblos con las políticas sociales del gobierno y que dieron un resultado fabuloso. Lamentablemente ya no lo he vuelto a ver, y creo que ese es parte de mi trabajo de investigación. Creo que tenemos que recuperar esa idiosincrasia si queremos realmente que las políticas públicas sirvan a la gente. Dicen los historiadores que hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores, ¿no? Y el liderazgo que muestra este trabajo de investigación del general Lázaro Cárdenas, pues es efectivamente un personaje que fue muy congruente y que con este rasgo de preocupado por las personas, pues debería ser parte de las prácticas de todos los políticos y administradores. Deberían enseñárnoslo en principio, ¿no? Como decías al principio, a mí todavía me tocó en la primaria que nos enseñaran la vida de Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo como efeméride 38, importante. como una efeméride importante. Él cumple años el 21 de mayo, como había dicho. Ese mayo no quiso hacer fiesta, no quiso estar con nadie, quiso estar solo en un lugar que llama El Cordonal, muy cerca de Huojuapan de León. Y escribió una carta fabulosa explicando por qué estaba en la Mixteca. Y es esto que hemos estado comentando. Entonces, que la gente sepa que hay formas más humanas de hacer la política, yo creo que le da otro sentido a los trabajos, ¿no? Y que hay que seguir recuperando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Francisco López Bárcenas. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que sigan el programa a través también de YouTube y ya sabe que en nuestras redes sociales también ahí estamos presentes. Gracias, soy Lidia Huache, pásela muy bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Todo listo para comenzar la Cátedra Primo Feliciano Velázquez 2025. Aproximaciones a la historia global y local de la América Hispánica. De mayo a septiembre con participación del Dr. Antonio Ibarra. Consulta el calendario de sesiones en nuestras redes sociales. Te esperamos en el segundo módulo del seminario Saberes de Origen Textil, con su próxima sesión el 21 de mayo a las 17 horas por Zoom y redes sociales del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.